Hola alumnos de cuarto medio, damos inicio a nuestra tercera unidad, la cual consiste en los actos de hablas y también vamos a repasar la comunicación verbal y no verbal. Como sabemos, los seres humanos somos los únicos que al comunicarnos adoptamos una postura expresiva, la que está cargada de elementos emocionales y estos implican grados de subjetividad. Es así que cuando interactuamos, nuestras palabras tienen una serie de componentes afectivos y ello nos permite desenvolvernos dentro del mundo y la sociedad, participar en ellos y no solo describirles desde afuera. ¿Sabías que cuando dices algo también haces cosas al decir? Eso es lo que nosotros vamos a ver y vamos a desarrollar en los actos de habla. El acto de habla es cuando utilizamos el lenguaje para dialogar, para opinar de hechos o realizar cualquier tipo de intervención oral o escrita en la vida diaria. Ahí estamos enunciando y esa enunciación tiene una connotación lingüística. Posee un sentido, un para qué y un por qué que se dice. El enunciado en sí es una mitad de la lengua que posee una intención comunicativa, pues contiene una idea de parte del hablante, sea esta un reclamo, una petición o una pregunta u otro. En los actos de habla nos vamos a dar cuenta de que van a estar conformados por verbos y estos verbos son performativos. Los verbos que son necesarios para que exista una determinada acción son denominados entonces performativos y a modo de ejemplo podemos encontrar el verbo bautizar, prometer, declarar, jurar, etc. Y se caracterizan porque al pronunciarlo se realiza una acción al mismo tiempo. Por lo tanto, existen dos niveles de significado, uno que laude al contenido del enunciado y otro que corresponde a la intención comunicativa del hablante. También es importante que sepas que existen distintos tipos de actos de habla, como el acto de habla indirecto y el acto de habla directo, que más que actos de habla son estilos de habla. Es importante que tengas claro que el significado del enunciado no siempre coincide con la acción que se efectúa. Así, por ejemplo, cuando alguien dice ¿tienes hora?, le está solicitando a su interlocutor que le informe qué hora es y no que le está preguntando si posee la hora. Vamos a encontrar dos tipos o estilos de habla. Va a ser el directo y el indirecto. El directo es aquel que se ejecuta en el momento mismo en el que el hablante profiere el enunciado. Los verbos performativos descritos anteriormente son característicos de este tipo de acto de habla. Las frases performativas son consideradas acciones en sí mismas, acciones que consisten en pronunciar ciertos verbos en un determinado contexto enunciativo. Por ejemplo, cuando yo digo los declaro marido y mujer, si estas palabras son dichas en medio de la clase, a Rosa y Andrés no tienen ningún valor performativo. Rosa y Andrés seguirán tan solteros como antes, pero si las pronuncia un sacerdote durante la celebración de un matrimonio, el acto de matrimonio se realiza en ese mismo momento. Por lo tanto, los actos de hablas directos necesitan ciertas condiciones relativas al contexto en que se desarrollan, así como el tiempo verbal en que se emiten. Los verbos performativos solo funcionan como tales en presente. Por otro lado, tenemos el estilo de habla indirecto, que es aquel que el hablante ejecuta mediante la realización de otro acto de habla. Y aunque es implícito, es importante porque representa el verdadero propósito del enunciado. Expresiones propias de este tipo de actos de habla son las preguntas, son las peticiones, órdenes, críticas, que no se realizan explícitamente. Por ejemplo, cuando un padre le pregunta a su hijo, a ver, ¿qué le puede preguntar? Como, ¿no quieres ir a comprar pan a la esquina? Dentro de esa situación comunicativa específica, en realidad, eso va a ser una orden. Ahora, vamos a clasificar los tipos de habla en 5. Vamos a encontrar los asertivos, los directivos, los compromisorios, los expresivos y los declarativos. De alguna forma, es con la intención en que uno ejecuta cierto enunciado. En lo asertivo, tenemos que el hablante afirma o niega algo con diferentes grados de certeza. Se incluyen aquí actos como afirmar, describir, definir, creer, asegurar,
describir, explicar, etc. Por ejemplo, les aseguro que este es el mejor concierto que he escuchado. Lo directivo es cuando el hablante va a tratar de conseguir que el oyente haga algo, una acción que responda. A ver cómo son directivos actos como invitar, preguntar, ordenar, pedir, rogar, mandar, implorar, solicitar, dar instrucciones, etc. Por ejemplo, te ruego que conduzcas con cuidado. En lo compromisorio, el hablante se compromete en grados diversos a realizar una acción. Aquí vamos a encontrar actos como prometer, jurar, apostar, garantizar, etc. Por ejemplo, mañana te llamo. En lo expresivo, el hablante expresa un grado afectivo, emocional o físico, es decir, un estado psicológico sobre lo que piensa o siente el emisor. Se incluyen actos como saludar, agradecer, felicitar, quejarse, dar condolencias, disculparse, etc. Por ejemplo, me alegra saber que ya estás mejor. Y finalmente, en lo declarativo, el hablante va a modificar inmediatamente algún aspecto de la realidad, usado en fórmulas civiles y religiosas para adquirir un nuevo estado o condición. Son declarativos bautizar, fallar a un juez, etc. Cuando el juez hace un fallo, por ejemplo. Llamo de ejemplo, los declaro marido y mujer. Comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal va a consistir en la comunicación que trata de todo lo escrito o dicho por palabras. Esto puede ser, como ya dijimos, escrito o oralmente. Uno tiende a pensar que la comunicación verbal consiste cuando uno habla o entrega enunciados de manera oral, pero no es así. Cuando uno escribe una carta, lo que lleva la carta, el contenido, va a estar en un lenguaje verbal también, por las palabras. Verbal significa palabra. Entonces vamos a ver qué es la que utiliza el lenguaje, ya sea oral o escrito, haciendo uso de los factores de la comunicación. Eso es importante. El código está utilizado, debe ser común para el emisor y también para el receptor. Mientras que la comunicación no verbal se refiere a las expresiones faciales, gestos corporales y distancia entre los participantes de la comunicación. Entonces la comunicación no verbal va a ser toda aquella en donde no se ejecutan palabras, ni de manera escrita ni de manera oral. Ahí vemos una persona que está haciendo un discurso como comunicación oral y vemos una imagen de un niño o un señor que está muy asustado y de esa forma nos está transmitiendo un mensaje a través de los gestos. En la comunicación no verbal vamos a poder clasificarlo en 3 tipos. Vamos a tener kinésica, proxémica e icónica. La kinésica va a corresponder a los movimientos faciales y corporales. Estos gestos pueden apoyar el mensaje verbal, contradecirlo o constituir un mensaje por sí solos. Estos gestos se pueden categorizar al mismo tiempo en emblemas, que van a ser gestos de validez extendida, y el sí y el no, por ejemplo. Tenemos ilustradores, que son gestos que se usan para subrayar lo que uno está diciendo. Y por último, los adaptadores, que dicen algo pese a no ser voluntarios, por ejemplo, morderse las uñas, tocar al oyente, jugar con el lápiz o hacer garabato en un papel. En el segundo lugar tenemos lo proxémico, que se relaciona con el uso del espacio físico, relacionándolo con la distancia que se establece entre los participantes del acto comunicativo. Esta distancia se ve influenciada por ciertos condicionamientos sociales. Por ejemplo, el factor cultural, en donde no todas las partes del mundo es bien recibido un saludo en la mejilla, y la relación de familiaridad entre los interlocutores. Los tipos de distancia van a ser la íntima, que es la del amor o de la lucha; la personal, que es cuando se respeta la burbuja o esfera personal que se necesita para moverse con comodidad; tenemos social, que es la del trabajo de la sala de clase; y tenemos la pública, que es en una conferencia o en un concierto. La icónica, por último, corresponde a las representaciones de algo mediante un elemento gráfico. Se puede dar de 3 maneras distintas. Tenemos el icono,
que son signos que mantienen una relación de semejanza con el objeto representado, por ejemplo los dibujos de objetos, como un mapa o los monos de la puerta del baño que indican el sexo al que corresponde. Tenemos las señales, que son imágenes o representaciones de una cosa, signos que por su naturaleza o por una convención social evocan la idea de otra cosa, ejemplo las señales de tránsito o los asteriscos en los apuntes de un cuaderno. Y tenemos los símbolos, que son la representación de una realidad en virtud de rasgos que se asocian con esta, por una convención socialmente aceptada. Ejemplo, la paloma como símbolo de la paz, verde como el color de la esperanza. Ahora tenemos a modo de ejemplo en imagen en lo kinésico, vamos a ver que tenemos lo emblemático, donde la primera imagen sale el hombre con un dedo pulgar para arriba, lo que significa un sí. El ilustrador, donde hay un discurso lo más probable de este presidente, que al indicar con las manos, al levantar al mismo tiempo sus dos dedos índices, lo más probable está tratando de enfatizar algo que está diciendo en el momento. Y tenemos el adaptador, que es una mujer que se está comiendo la uña, lo que está representando quizá un nerviosismo. Esto lo está haciendo involuntariamente, recordemos. En lo proxémico, tenemos en la primera imagen lo íntimo, en donde están estas dos parejas que se están acercando, que están muy cerca. Tenemos lo personal, que también se trata de una pareja, pero que están a una distancia en donde están respetando la burbuja del otro. Está lo social, en donde hay una conversación normal, donde están estas tres personas de terno y vestidos formales o semiformal. Y por último tenemos la imagen pública, que nos está ejemplificando un discurso. A modo de ejemplo, vamos a poder ver lo kinésico y lo proxémico en los videos de Chaplin, que es el cine mudo, en donde ahí no se utiliza la comunicación oral. Sí, la comunicación no verbal y la comunicación verbal al momento de poner como escrito lo que se están diciendo los personajes. Pero lo importante ahí es la manera que ellos tienen de transmitir a través de sus gestos, de su cuerpo, de todo lo que hacen con el cuerpo y con los ojos, con las miradas, para poder transmitirnos los mensajes. Así que necesito que vean el video también con atención para que podamos comprender más también lo que es la comunicación no verbal y lo importante que es esta, y cómo también la podemos comprender sin la necesidad de tener palabras entre medio.
En lo icónico vemos cómo tenemos los iconos de una casa, de unas tijeras, que nos van a indicar ciertas cosas, como ciertos elementos, en donde la casa va a indicar salida, donde las tijeras lo más probable va a indicar cortar. Tenemos las señales, donde el no apoyar la mano en la ventana, el no se puede fumar. Tenemos el símbolo de la paz. Elementos paraverbales. Elementos paraverbales. El paralenguaje es el conjunto de las cualidades físicas del lenguaje verbal y estas pueden variar. Corresponde a la entonación, al énfasis o pausas que se utilizan en los discursos, cuya función es otorgar un sentido determinado, como motivar al receptor, permitir que el otro procese mejor la información, señalar un proceso comunicativo defectuoso, y eso se puede hacer en un silencio prolongado, por ejemplo. Básicamente, el paralenguaje se produce en el plano oral, pero también se puede ver en el plano escrito por medio de la puntuación, signo de exclamación, o si se usa mayúsculas o minúsculas. Tenemos el tono como uno de los primeros elementos de lo paraverbal, que es donde se puede reflejar la emocionalidad y la afectividad del emisor. Por ejemplo, una excesiva emocionalidad ahoga la voz y el tono se hace más agudo. La intensidad, que es capaz de enfatizar la información. Una fuerte intensidad destaca lo que se dice, por ejemplo. Y tenemos el ritmo, que puede relevar un estado del emisor, si está nervioso o la intención de que el receptor comprenda al hablar más pausadamente. Esto lo vamos a poder encontrar en el material complementario, donde se le hace una entrevista a una experta en comunicación y ella le va a explicar en qué momento nosotros utilizamos el tono, la intensidad, el ritmo al momento de hablar y en qué nos favorece y en qué también de repente nos debilita. Ahora es importante saber que cuando nosotros nos comunicamos, siempre vamos a tener el tono, la intensidad y el ritmo. Estos son complementos, ninguno es excluyente del otro. Y van a ser necesariamente para nosotros poder entender el mensaje con más claridad que se nos está entregando. Por ejemplo, si yo digo, ¿me pasas el lápiz? Es urgente. No voy a demostrar la urgencia a pesar que estoy diciendo la palabra urgente. Sin embargo, si digo, ¡ay, me pasas el lápiz, porfa, qué urgente! Ahí cambié mi tono, cambié un ritmo y cambié una intensidad, lo que hace que el receptor pueda entender mejor la urgencia de mi mensaje. Ahora, para finalizar esta clase, vamos a dar la pauta de evaluación de la lectura que tienen, que ya le dijeron que es El lugar sin límite de José Donoso. Para evaluar esta lectura, van a realizar un ensayo. Este ensayo va a constar en desarrollar ciertos temas que yo le voy a entregar. Estos temas pueden ser la relación padre-hija, la identidad, símbolos o un tema libre que ustedes quieran escoger. Necesito que ustedes dentro de esta semana elijan el tema y me envíen el tema que eligieron. La idea es que no se repita, por lo mismo si se llegase a repetir uno de los temas, yo voy a informarles a ustedes y les voy a decir que escojan otro. Acuérdense que también pueden elegir uno libremente, no necesariamente tiene que ser relación padre-hija, identidad o símbolos. La organización de este ensayo va a constar en presentar una tesis que nace a partir de los temas que eligieron. Van a argumentar con citas del texto de la misma novela, sus argumentos, obviamente, y van a realizar una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces en la introducción ustedes van a presentar de qué tema van a hablar, van a desarrollar un poco eso, quizás con alguna definición de conceptos, pueden también incluir en la introducción. Luego van a desarrollarlo, van a desarrollar el tema y ahí van a incluir citas que van a respaldar sus argumentos, el por qué ustedes creen que esa es la tesis, si es válida o no, y por último la conclusión, que es a lo que llegaron. La conclusión puede validar o refutar la tesis, cualquiera de las dos, y la extensión de este ensayo es de 600 palabras mínimas y 1000 máximas. O sea, está entre una página a 2 páginas. De hecho, no alcanza a ser, yo creo, sí, una página y un poquito más de 2 páginas puede ser. Ahora necesito que ustedes cuiden la redacción y ortografía porque eso se va a evaluar. Y la entrega del ensayo va a ser el martes 19 de mayo.
A esta altura yo creo que ya tienen que tener leído el libro, era un libro, una novela corta, y a pesar que se anunció en la plataforma hace una semana, creo 2 semanas, eh, yo ya le había dicho en la primera clase, así que en la segunda clase, así que eso, espero que les vaya bien y tienen 2 semanas para poder realizar este ensayo. Necesito que se preocupen esta semana de hacer estos ejercicios que les envío en la guía de aplicación y luego la semana que viene se preocupan de poder resolver este ensayo, que no es tan difícil y de a poco vamos a ir aprendiendo. Así que eso, mucha suerte, que estén muy muy bien.